Invitado conectado. Martín Becerra, ¿cómo te va, Martín? Carlos Caramelo, Hernán Brienza, te saludamos desde acá, desde el estudio de La Patriada, tratando de hacer que lo viejo funcione. Veremos cómo sale. Pero bueno, ahí estamos. ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, bien. Qué gusto charlar con vos. Igualmente. Buenísimo. ¿Cómo estás viendo la comunicación de Milei, Martín? Porque yo tengo la impresión, como para poner un punto de arranque, de que ese tipo que vino y se vendió como un gran, o lo tomamos o lo compramos como un gran comunicador, está como patinando en su propio jugo, ¿no? Sí, evidentemente las cosas le van mal casi de manera concatenada. Le va mal en el plano económico, en el plano político, tiene escándalos vinculados con casos o bien de corrupción o bien de vinculación narco. Y al mismo tiempo, claro, en esa ofensiva de malas noticias que el propio gobierno se autoinflige, Sí, claro. por supuesto que su estrategia de comunicación no resulta por ahora eficaz. Verdaderamente yo creo, en un plano ya, si querés, más como analítico, Sí, claro. Es lo que los gobiernos cuando entran en una espiral de crisis, como digo, de crisis por fruto en buena medida, de su propia acción, es muy difícil que la comunicación pueda resolver lo que la política y la economía no resuelven, ¿no? Sí, claro. Digo esto porque, por ejemplo, el acto de ayer de Milei, a mí me parece que es un acto un poco a destiempo, en el sentido de que es algo que a él le funcionaba muy bien en Hace la un campaña año. electoral de 2023. Sí. Le funcionó bien durante el primer año de mandato. Sí, pero claro, el recital de mayo, aquel famoso en el Luna Park y demás, le funcionó. claro, porque, digamos, la idea del circo, la idea incluso de despegarse de la solemnidad y de la casta, también en términos estilísticos, le funcionaba, en la medida en que había cierta correspondencia con algún indicador macroeconómico del gobierno, con la expectativa que tenía una parte de la población, sobre todo aquellos que lo votaron, y tal vez algunos de los que no lo votaron también. Pero en fin, todo eso el gobierno lo fue consumiendo, ¿no? Se fue consumiendo ese crédito parece agotado, necesita nuevos salvatajes, está inmerso en crisis que se autoinflige, como decía, y entonces me parece que en ese contexto la reacción un poco refleja de los estrategas de comunicación del gobierno ha sido recuperar un poco la esencia circense, del mundo del espectáculo, esa cosa que además lo caracterizó a él antes incluso de su pasaje a la política profesional, como panelista televisivo. Sí. Y tal. Es un lenguaje que él maneja verdaderamente, más allá de lo que nosotros opinemos. O sea, Sí. por supuesto a mí no me gusta, pero él no Sí. busca el voto mío. O sea, ¿no? Así es. Perdóname, así completo la idea. Pensábamos hoy, charlábamos esta mañana con algún amigo, con algún otro periodista. Quiero decir que Martín Becerra, a quien le acabamos de poner abajo en periodista argentino, es doctor en ciencia de la información. A veces uno no sabe en esta época, cuando presentás a alguien como periodista argentino, si es un demérito. Claro, porque decís periodista, bueno, pues es un periodista internacional, qué sé yo. Ahora, ya periodista argentino, ¿viste? A mí periodista no me dice nadie. A vos no te dice nadie periodista, ¿no? Bueno, se lo prohíbe por eso. Nada, y es un querido amigo de las redes, con quien por suerte he podido vincularme, que para eso a veces también han servido las redes, ¿no? Para encontrarte con gente que por ahí en la vida de todos los días no tenés tanta suerte de cruzarte. Te preguntaba, decía, a mí me parece, charlábamos esta mañana, que hay una
en esa forma de expresarse del Milei de la campaña y del Milei de la primera parte del gobierno, había una identidad con lo que estaba sintiendo el pueblo argentino. Algún analista escribía ayer, bueno, todos los que éramos parte del círculo rojo, porque cuando Macri construye la imagen del círculo rojo, habla de la gente que piensa en la política, que está atenta de la política, no solamente habla de los empresarios, ¿no? Lo pone en el círculo rojo para decir, che, ustedes son muy poquitos, no se crean que porque están pensando y charlando sobre esto son demasiados. Y todos estábamos como muy preocupados, como muy angustiados, y todo lo que expresábamos era una gran preocupación y la gente tenía una gran bronca. Y lo que expresa Milei en esa bajada, cuando llega y se instala, es eso, es una gran bronca, digo, ¿no? Es un tipo que está absolutamente crispado en una sociedad que estaba absolutamente crispada. En ese momento, como protagonista, él, o como expresión de la sociedad, podía funcionar. Hoy la sociedad está un poco más que crispada, o un poco menos, pero no representa, esta crispación no representa a la Argentina. Yo tengo esa sensación. Sí, coincido. Creo que Milei interpretó bien, es un poco el catalizador de ese momento, de esa etapa de la sociedad argentina. Él es, yo creo, fruto incluso de ese momento legítimo de la sociedad argentina. Y claro, eso funciona en la medida en que haya un mecanismo de delegación de la responsabilidad del malestar social en otros. Pero claro, ya hace casi 2 años enteritos que estás a cargo del gobierno, parte de las nuevas crisis es evidente que se corresponden con la acción de este gobierno, de este mandato, de este año y 8 meses aproximadamente. Así que, claro, ese mecanismo de delegación ya no funciona y mi interpretación sería, bueno, apelar al circo, apelar a los modos más extravagantes en un contexto en donde no podés delegar la responsabilidad de la crisis en otros, puede agudizar incluso tu propia responsabilidad, puede deslegitimarte todavía más, incluso en la propia base de sustentación, que además tampoco era una base tan propia, porque parte de los votos del balotaje, una parte fundamental, es prestada, digamos, ¿no? Así que me parece que ahí puede funcionar como una suerte de boomerang, ¿no? Martín, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. ¿Qué tal? Hace unos años el mapa de los medios se había definido en 2 grandes bloques, pero las redes se llevaron puesto todo el armado mediático y empresario que teníamos hasta ese momento. ¿Cómo ves vos hoy ese sistema de medios y cómo ves hoy por dónde pasa la comunicación política? Bueno, en primer lugar veo un sistema de comunicaciones, podríamos decir, organizado en 3 grandes niveles. Un primer nivel, incluso en términos de jerarquía por el volumen económico de los negocios involucrados, ¿no? Un primer nivel que es el de las grandes plataformas digitales, el de las grandes infraestructuras de redes sociodigitales. Por supuesto, estoy pensando en Google, en Meta, también en TikTok, a su modo, también en Elon Musk, porque ahí se conjuga tanto la constelación esta de satélites de Starlink, que tiene impacto gracias en buena medida a las políticas de comunicación de Milei y al DNU 70 de inicios de su mandato, ¿no? que facilitó la tramitación de permisos para la operación de satélites de Starlink, con, por supuesto, X, que es un foro, por supuesto, minoritario en relación a la masividad de las otras redes que mencioné, pero a pesar de ser minoritario, es el de líderes de opinión pública, entonces moviliza bastante. Entonces, ese es un primer nivel. Hay un segundo nivel que es básicamente el del Grupo Clarín. Podría, digamos, si estuviéramos en 2024, yo incluiría en este segundo nivel a
grandes operadores de telecomunicaciones que no era del Grupo Clarín, como por ejemplo Telefónica o Claro, de América Móvil, pero como el Grupo Clarín a comienzos de este 2025 compró Telefónica de Argentina, el Grupo Clarín tiene un tamaño, una dimensión dominante en todas las ventanas de la comunicación doméstica, ¿no? De Sí. cabotaje. Por supuesto, sus ingresos están a años luz de los del primer nivel de Google, Meta. Y un tercer nivel que es el de grupos nacionales que tienen, para su mera existencia necesitan de la asistencia del Estado nacional o de los estados provinciales y o municipales, con contratos variopintos sobre otras áreas de economía. Estoy pensando en Villa Manzano, también en Indalo Media. Estoy pensando en ascendentes empresarios como estos que ahora aspiran a quedarse con Telefe, Claro. como por ejemplo Scaglione o Figoli de Alfa Media. O sea, es una escala, por supuesto, muy inferior a su vez a la del Grupo Clarín, porque además no están en todas las ventanas de la comunicación, No, como claro. siempre el grupo. Pero, y bueno, ahí hay novedades también, que yo creo que los efectos de la política de Milei van marcando cambios en ese mapa. Por eso digo, hoy 2025 es distinto al del año pasado, tan solo. Y en ese marco, por supuesto que es muy inestable el tipo de... Realmente creo que es muy inestable, sobre todo si lo comparamos con el mapa de medios argentinos y los alineamientos editoriales de hace 10 años, ¿no? Claro. Macri, sí, o finales de Cristina Macri. Hoy es mucho más inestable. Incluso grupos que uno dice, bueno, este tiene una línea editorial más o menos... Pensemos en La Nación. Es muy curioso lo que ocurre en la disociación de línea editorial entre La Nación Más y el diario La Nación, en temas que son verdaderamente centrales. Sí, de la sí. agenda pública, ¿no? Incluso entre periodistas del diario La Nación, que en algunos casos se cuidan de separar a Macri de cualquier crítica y en algunos casos ponen las tintas y cargan las tintas sobre Macri. ¿Vos te diste cuenta de eso? Es llamativo en los editorialistas, estoy diciendo, ¿eh? Totalmente. Por eso digo pero a ver, esa inestabilidad, tal como pienso yo las cosas, sé que soy un poco esquemático, me critican por eso y tienen razón, es que trato de asociar siempre, vamos a decir, la superestructura de editorial, ideológica, los alineamientos y asociaciones políticas con movimientos económicos más de fondo. Para mí esa inestabilidad tiene que ver con la precariedad económica galopante que tiene el sector de medios de comunicación tradicional. Claro. No, justamente te lo preguntaba porque lo que veo es que ya no hay alineamientos del estilo automático, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba viendo a Trebuch y a... ¿quién más estaba con él? Bueno, no me acuerdo, otros dos o tres periodistas, y el propio Trebuch lo mataba a Milei, ¿no? Sí, ayer estaban muy enojados, sí. Sí. A mí me llamó la atención porque todos sabemos que un periodista no siempre habla por sí mismo, sino que habla también por el medio que es su apellido. Y al mismo tiempo te preguntaba ¿cuál es el peso real de los streaming, ¿no? ¿Cuál es la forma de influenciar hoy en la sociedad de los streaming, ¿no? Antes, digo esto porque yo que vengo de una época mucho más esquemática y donde vos nos parecías un intelectual más sofisticado, la lógica de blanco-negro, de Clarín contra el gobierno, hoy no incluía el streaming, ¿no? Y el streaming hoy está... la acusación era, bueno, que los medios de comunicación engañan a la sociedad, cosa que nadie cree. Pero digo, ¿qué pasa con esos influencers, no? ¿Qué pasa con ese streaming? ¿Y quién tiene más peso hoy, no? ¿Tiene más peso
el grupo Clarín, tiene más peso los streaming que se ven en TikTok o en Twitter o en Instagram, digamos. ¿Cuál es el peso real? Si se puede medir esa influencia. Yo creo que es muy difícil de medir. Te digo, por supuesto que valoro, o sea, no subestimo en lo más mínimo el peso de algunos canales de streaming, porque además han movido muy recientemente el amperímetro incluso de la agenda pública, con denuncias importantísimas, quiero decir, de lo que tradicionalmente decíamos, esto es de interés relevante, esto de interés público, y en muchos casos, en la vanguardia de algunos de esos casos o de esas investigaciones, están algunos canales, algunos programas de algunos canales de streaming. Además, porque es un fenómeno realmente muy curioso, porque en la Argentina tenemos programación en canales de streaming, mientras que en otros países es algo insólito, no funciona así ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Brasil, es raro lo que ocurre acá, es muy interesante en ese sentido. Es un fenómeno, por otro lado, muy ambacéntrico, con algún tipo de eco en grandes ciudades, Rosario, Córdoba, pero todavía no tiene la trascendencia que tiene acá, sobre todo en públicos más jóvenes, pero no solo en públicos tan jóvenes, también. De hecho, además, muchos medios tradicionales se han volcado al streaming como una manera, digamos, de complementar su distribución de contenido. Sí, también muchos periodistas de complementar su sueldo, pero bueno. Eso, porque además, claro, son migrantes, claro, por supuesto, sí. Pero yo creo que es muy difícil de medir y estoy tentado, solo a efectos, digamos, de pensarlo juntos, ¿no? Estoy tentado de decir que si bien, por supuesto, que se ha licuado la importancia estratégica que tenía, ni hablar de una tapa de un diario, de eso ni hablar, pero claro, también la presencia de un grupo como puede ser dominante, como puede ser el propio Clarín, si bien se ha licuado bastante, sin embargo, si uno toma solamente el caso Spert como ejemplo, lo que vamos a ver es que buena parte de los contenidos que animaron la conversación pública, que fueron, que realmente impactaron en las decisiones que tomaron actores tan importantes como el gobierno nacional al respecto, tuvieron como escenario medios de comunicación tradicionales y sobre todo a la televisión. Hay que ver la cantidad de entrevistas que dieron Spert y Milei quiero escribir una nota sobre esto, ¿no? Que estoy diciéndoles. O sea, en los últimos 10, 15 días, desde que el escándalo estalló de manera más visible, la presencia mediática en televisión y en radios, en Radio Mitre, Radio Rivadavia, radios tradicionales, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso a mí siempre me inclina a pensar que, bueno, no está tan muerta la tele. Por supuesto, no es que la gente está mirando la tele cuando un Spert aparece en un programa. No. Pero sabemos que eso, con la lógica del beiteo, se viraliza en segmentos estratégicamente definidos para que se reproduzcan y amplifiquen en redes. Pero la escena ocurre en un set televisivo. Eso me parece que sigue hablando de algo. Yo, a ver, esto, por supuesto que sí, esto es así. Nadie pone un streaming, salvo casos muy contados. Nadie pone el streaming para seguir limpiando la casa o cocinar. Ponen la radio, porque la mayoría de los streaming tienen salida por distintas FM o lo que fuere. Si vas a tener puesto, pones la tele, ¿no? El famoso síndrome de CNN que se había puesto de moda en los 90, ¿te acordás? Cuando decían, bueno, la señora que cocina o que limpia su casa de Wyoming tiene la CNN prendida y entonces escucha que que hay un terremoto en Indonesia, que juegan fútbol americano en Las Vegas y que Inglaterra comienza el tratamiento de las aguas del Támesis y dicen, el mundo está en mi casa. Ese era más o menos la forma en que te vendían el famoso síndrome de CNN. Pero tengo la sensación de que se instala, vos decías las tapas, no hay, por supuesto que no hay más tapas,
la tapa de Esper el lunes a la mañana era vieja. Yo que escribo una columna me doy cuenta que envejece cada vez más rápido la columna, cada vez más rápido, y mirá que yo trato de no escribir sobre digamos las cuestiones cotidianas, ¿no? Trato de poner de sobrevolar. Le pasa a Eduardo Aliberti. Eduardo el sábado escribe su columna, el lunes era vieja, pero vieja. Sí, sí. Pero me parece que después de que pasa esto en la tele, o que pasa esto en algún diario importante, o que pasa esto en las radios, el espadeo, para ponerlo en términos de mi generación, cuando éramos chiquitos nosotros a la esgrima le decíamos el espadeo. El espadeo se hace en los streamings. Sí, sí, desde ya que sí, y hay otra cosa que me gustaría también matizar, porque yo tenía la misma impresión, o sea, uno para cuando está cocinando, cuando está ordenando la casa y qué sé yo, ponía la tele, pero tanto desde, mira, tengo dos testimonios muy recientes, ¿no? Sí. Que son indirectos porque buscamos en una investigación, tiene otro objetivo, nada que ver, pero dos testimonios de ayer y hoy, el segundo. Uno es de un actor de la industria, de los proveedores de televisión por cable, Sí. ¿no? Que me dice, mira, guarda que, por ejemplo, los canales de radio en la televisión, en la grilla de la televisión por cable, no lo subestimes, porque ahí hay una audiencia. Sí, claro. Es una audiencia importante. Así y la es. otra es una que entrevistamos a una, yo diría ascendente, pero muy joven, conductora de un programa de streaming ahora, y ella lo que nos decía es que parte de su audiencia hace eso, o sea, pone el canal de streaming, porque hay que ver que, claro, el equipamiento hogareño con Smart TVs ha ido renovándose. Por supuesto, estamos golpeados por la crisis, qué sé yo, pero en los últimos 10 años eso ha crecido. Sí. Y entonces eso va cambiando ciertas modalidades de uso, de consumo de información y sobre todo de opinión. Como vos decís, la opinión está en los canales de streaming, no hay producción propia, con excepciones, pero casi no hay producción propia de información, pero sí hay mucho cruce de opinión. En franjas etarias, que además es interesante porque en general el prejuicio indica que no están muy politizadas, pero que sin embargo hay canales de streaming que están dirigidos a ellas y que tienen su audiencia. Sí, es verdad. Disculpame, la verdad que yo hice una inferencia de algo que a mí me pasa en el streaming en el que yo participo, que es con Max en La Gran Estafa, que tenemos un crecimiento, empieza a las 11 de la mañana el domingo y vos ves el crecimiento sostenido hasta las 12:30. Y las 12:30, cuando empieza a venir la batalla, digamos, de la comida, se empiezan a caer. Se caen 5, se caen 8, y terminás con 150, 200 tipos menos. Que si fuera el streaming prendido, pero no es por eso. Che, Martín, gracias por ahora, y te digo por qué por ahora. Me gustaría que algún día, con tiempo, preparándolo, te vengas a nuestras mesas de los lunes, de los martes, que nos sentamos acá y hacemos mesa de café y charlemos todo el programa, porque me parece que esto está definiendo también una parte importante de lo que viene, ¿no? Dale, con mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación y me disculpo porque yo quiero ir, lo que pasa es que imagino, sí. Estamos, o sea, imagínense, yo di clase en la UBA, en Quilmes, soy CONICET, o sea que estoy en un momento, estamos, por supuesto, no es un problema personal, de hecho, además, yo como profe, titular, qué sé yo, soy privilegiado. Pero estamos en un momento en donde tengo que dar clase todos los días. Es comprensible, absolutamente. Pero no, te lo decía, digo, porque a veces en el mano a mano, si podemos encontrar el lugar, va a ser un placer para nosotros y un honor que estés sentado acá tomando un café y peleándote con Brienza, que además, tremendo, te bajó el precio, te dijo, vos para nosotros eras un intelectual. Yo no sé cómo no se fue. Al contrario, le dije, nosotros éramos más esquemáticos que él. No, bueno, pero no quedó tan claro. Hay gente que está escribiendo y dice, Brienza lo trató de bajarle el precio. No, al contrario. No, al contrario, todo muy bien. Te mandamos un gran abrazo y extendeme abrazo a tu pibe, a quien sabés que le tengo
una altísima consideración por esa Muchas pelea que está